diseñar un sistema que invalidara a esas 480 millones de boletas. Entonces, cuando vos vas una detrás de otra, esta elección, más allá del tema per se de la justicia electoral, está rompiendo, comprometiendo todos los principios básicos de integridad electoral con lo que en América Latina y en México se construyó. Y esto va a generar un elemento diciendo, bueno, si esto se hizo para la elección de jueces, claro, que es uno de los tres poderes, ¿por qué no lo podemos hacer en las otras elecciones? Entonces, este es un tema súper grave, que la noche de la elección no registra antecedentes, colegas, que la noche de la elección uno haga análisis político, porque de los resultados mejor no hablemos. ¿Qué te parece, doctor Sobato, tú que eres un expertazo en materia de Pero no, mejor no hablemos, no sabemos nada. Porque no sabemos nada. Pero es que me gustaría oír la opinión del doctor Sobato sobre una declaración de Guadalupe Tadei. Tú traes el chaleco del INE porque eres observador electoral, sí, y te no soy funcionario del INE, no eres ni hablo en nombre del INE. No, pero ese chaleco te acredita como observador electoral, que lo eres, y estás en tu análisis y como observador electoral. Esta elección no es solo un acto político, dice Tadei, es la reconciliación con la democracia. Bueno, no sé cómo interpretar de que este proceso es la reconciliación con la democracia, porque quiere decir que todos los procesos electorales previos no eran democráticos. O sea, recién ahora hay reconciliación con la democracia. A mí me parece que todos los, incluido el que eligió al propio presidente Andrés Manuel y el que escogió a la propia presidenta actual, Claudia Sheinbaum, deben haber sido también de actos de reconciliación democrática. De lo contrario, no tendrían legitimidad democrática las autoridades actuales. Tadei, perdón, pero yo no soy observador, así que estoy liberado aunque estuviste en el INE, pero ahora no. Pero Daniel también está bastante liberado de opinar, como lo ha hecho muy bien, diciendo, es decir, bueno, lo que tenemos con Tadei, Carmen, con Guadalupe Tadei, es lamentablemente un esfuerzo justamente en esta guerra de la construcción de un relato junto con la presidenta del Tribunal Electoral, que son personajes que han actuado como correas de transmisión de los intereses del poder en turno, que lo que intentan es edificar una explicación de algo que es inexplicable desde el punto de vista como se lee internacionalmente, que nos contaba Daniel, pero también como la propia gente del país, y eso lo veremos con la participación, lo está leyendo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es esto que advertimos aquí? Y se trata de legitimar al costo que sea, incluso diciendo elementos tales desde la parte de la autoridad como que sería un acto no democrático decidir no participar en esto. Bueno, dijo que era delito. Delito. El llamar a no votar. Bueno, ninguna de las dos cosas lo es. Pues si lo es, yo mañana me voy a entregar. Pues es que eso dijo la presidenta del INE, que era delito. Por eso, pero tanto los acordeones como llamar a no votar. Si lo es, yo me presento mañana. Bueno, pero lo que quiero decir, público? Sí, claro. No, pero es un absurdo, pues. Lo que quiero decir es, no tiene un sustento ni constitucional ni legal afirmar una cosa de esa naturaleza. Sí, pero es importante quién es el personaje. Claro, ese es el punto. Ese es el punto. Esperaría una declaración de estas, pues, de la presidenta de la República, que tiene que defender su propia iniciativa. Pero el árbitro electoral tendría que estar de la mañana, tendría que estar defendiendo los valores y principios que Daniel nos acaba de decir. Es decir, cuando se habla de cómo recomponer un proceso electoral como este, pues los primeros que tendrían que salir en defensa de los elementos más elementales de un proceso de elección, como es la boleta, es la información, es la libertad, para ejercer y la información para ejercer un voto, tendría que ser el árbitro electoral, pero no, la presidenta del árbitro electoral nos sale a decir que esto es la reconciliación con la democracia. Pues entonces el árbitro electoral pues está mismo árbitro que tuvo que tomar medidas. No les quedó otra alternativa, tomaron decisiones como esta que acabas de mencionar, de no anular las boletas que no se usaron y otras medidas, reducir el número de casillas por los recursos, por el tiempo, por la premura, porque los llevaron a una serie de decisiones que tomaron ellos para que la elección fuera. Pero si esto es reconciliación democrática, contra reloj. Si esto es reconciliación, perdón, Ani, si esto es reconciliación democrática, la propuesta de Guadalupe Tadei, supongo
que será llevar esto al resto de las elecciones, como No, decía bueno, Daniel. imagínate. A ver. O sea, creo que son dos cosas completamente en ámbitos separados. Una es esta expresión de la presidenta del INE que habla de reconciliación. Tú reconcilias cuando algo está roto, cuando algo está peleado, cuando algo está disociado, ¿verdad? Y si es un acto de reconciliación democrática, quiere decir que lo que estaba anterior a este acto estaba sin ese nivel de reconciliación democrática. Y eso implica que las elecciones anteriores, incluida la de la propia presidenta Sheinbaum, se llevaron a cabo sin el nivel de reconciliación democrática. Cabe destacar que esa última elección fue organizada por el INE bajo la presidencia. Entonces ella hizo una elección donde no hubo reconciliación democrática. Recién ahora lo hay. Entonces yo creo que ese es un elemento que hay que poner. Lo otro tiene que ver con los principios de integridad electoral. Hemos trabajado 40 años, vuelvo a insistir, y ustedes 25 años en ir construyendo, 30 años, todo una serie de buenas prácticas de cómo se organiza un proceso electoral para que genere certeza y que genere confianza. Y un proceso electoral que además de que la gente está poco y mal informada, que es realmente complejísimo poder entender lo que estás votando, etcétera, etcétera, que la noche de la elección el escrutinio no se haga en mesa, sino que se agarren todas las boletas, que la única función de los miembros de casilla sea clasificar a las boletas en sus diferentes categorías, ponerlas todas en un paquete y dárselas a los centros digitales para que sea el INE el que cuente. Eso va en contra de la ciudadanización que tanto se trabajó y se elogió en México. Entonces estás haciendo un retroceso gravísimo. Agregale a eso el tema de las boletas, millones de boletas que van a volver sin estar anuladas, agregale otros elementos no de una demora de 24 o 48 horas, sino de demoras de 10 a 12 días, y entonces vos estás preguntándote, más allá del tema de la reforma judicial, desde el punto de vista de la integridad de un proceso electoral, hoy México ha retrocedido varias casillas. La excusa: hay dificultades técnicas que nos obligan a tomar estas medidas. Sí, pero una dificultad técnica nunca puede violentar o poner en riesgo un principio de integridad electoral. Correcto. Yo nada más agregando, siempre que se hacen estos análisis vale la pena también no dejar de recalcar esto. Suponiendo que se pudieran salvar todos estos problemas técnicos, la elección del Poder Judicial es antidemocrático y antirrepublicano, aunque se salven estos problemas de procedimiento. Claro, lo que pasa es que yo siento que acá tenemos dos problemas. Uno es el mal de una mala reforma que, independientemente cómo se organice la elección, ya de por sí elegir a los jueces, eso es una pésima. Exacto. Pero a su vez le tenés que agregar Correcto. el gravísimo retroceso que esto implica de un proceso electoral concebido en estos términos. Además lo que pasa es que, y eso es lo que creo que es muy importante, es que esto puede ser un intento de destino de las elecciones en México. Porque cuando tú tienes esta ruptura en una elección constitucional como la que se supone estamos viviendo el día de hoy, lo que tienes es un precedente absolutamente regresivo. Correcto. De algo Claro. que construimos, pero además que construimos no solamente con esfuerzos técnicos, sino con un conjunto de esfuerzos políticos del movimiento democrático a lo largo de décadas en México. Y un último punto que me parece central. Cuando se hizo la reforma para el referéndum revocatorio, se puso un threshold, se puso como mínimo un 40% para que ese ejercicio, si vos exigís un 40% para revocar un mandato, como mínimo debiste haber puesto un 40% para que sea Para la válido conformación de un elegir poder. un mandato, Para la elegir conformación de un para la poder. conformación de un poder. Esta es una elección que vos podrías elegir a todos los jueces con un 2 o un 3%. Y Ni más ni sería menos. aparentemente una reconciliación democrática. El doctor Alberto Asís se incorpora a este análisis en este programa especial. El doctor Alberto Asís, que es doctor en Ciencias Sociales y bueno, pues investigador del CIESAS, además de articulista del Universal. Alberto Asís, bienvenido. Gracias por estar aquí. ¿Cómo has visto Hola, todo? Carmen. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí. Alfredo y el doctor. Saludos, Alberto. Bueno, pues creo que voy a
a repetir un poco de lo que han dicho y han debatido. Me parece que, en primer lugar, cómo llegamos a esta elección. ¿Cómo llegamos aquí? Que se le ha dicho kafkiana. No sé si es exactamente el adjetivo que le podemos adjudicar, pero sí creo que fue una muy mala reforma que está basada en una mala idea.